Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los anclajes nuevamente, antes de entrar de lleno a la modelación no lineal de estos, ya en efectivo lo que son las sillas. Y antes de hacer eso, me gustaría hacer un análisis previo, ya con un método racional que es el que vimos en el video anterior, ya o en uno de los videos anteriores que les mostré cómo calcular la rigidez rotacional a partir de un método iterativo, ya con la curvatura de Mander. Y la idea de este video es justamente evaluar ya algo que hemos estado discutiendo en la oficina junto con Enrique Vaz, ya que ha estado acá en el canal discutiendo estos temas. Y les quiero mostrar lo siguiente. ¿Ya? Entonces, el Enrique hizo un post que estuvo muy bueno hace unos días atrás, en donde ya surge esta posibilidad, ya porque en estricto rigor, o sea, normativamente hablando, ya no hay ningún impedimento ya para que nosotros como diseñadores utilicemos anclajes semirrígidos, ya, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que el anclaje que estamos utilizando ya cumple con 8.52, ya no necesariamente debe cumplir con el requisito del 50% de la capacidad esperada de la columna. ¿Ya? Se pueden utilizar valores intermedios. ¿Ya? Y esto justamente es lo que quería leer con ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, acá Enrique dice lo siguiente. En el caso específico de bases de columna empotrada, la norma indica que se deben diseñar para las combinaciones de carga de 4.5. ¿Qué quiere decir esto? Combinaciones de carga con el factor de reducción de la respuesta, ya que vendrían siendo cargas reducidas, en donde el momento de diseño no sea menor al 50% de la capacidad flexural esperada de la columna. Entonces acá a primera vista, cuando se determina este valor, ya aparece un momento flector, que es el que vimos en el análisis que vimos previamente, en donde efectivamente la configuración de pernos no se activa, ¿ya? O sea, vendría siendo como un anclaje no ducto. Ahora, acá dice que el momento flector que implica presenta una configuración de pernos de anclaje nunca antes vista. Aquí le puso color, aquí le enriquece. Y así dan pernos grandes, ¿ya? Y sin embargo, se debe entender este requisito como una condición que se asemeja a un empotramiento perfecto. Eso es verdad, ya justamente porque lo que comentábamos en ese video era que la versión 2023 la norma daba una formulación de rigidez rotacional, ¿ya? Eso causó mucho conflicto en la aplicación, ya en modelos estructurales, cómo se interpretaba, etcétera, etcétera. Nosotros lo hicimos acá en el video de los anclajes y no era tan complicado, pero sí hubo muchas quejas por ese tema. Entonces, justamente para evitar eso y garantizar que este anclaje fuera realmente lo más cercano a un empotramiento, se optó por este requisito prescriptivo del 50%, ya de la capacidad flexural de la columna. ¿Ya? Eh, y claro, apunta a eso, a empotrar perfectamente este anclaje. Si uno lo ve desde los números, efectivamente sí, se logra un valor muy cercano al empotramiento perfecto. Así que funciona bien por ese aspecto, pero la contra es que se pierde el efecto el anclaje dúctil. Ya no se activan los pernos para el mismo diseño. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Podemos diseñar una base de columna empotrada con requisitos menores que el 50% de la capacidad flexural esperada de la columna, de acuerdo a la norma? Y lo que hemos discutido junto con Enrique es que sí, sí se puede, porque en ningún caso la norma indica que no se puede hacer. ¿Ya? Entonces tenemos una gama ya de anclajes que podemos diseñar que justamente no van a ser un empotramiento 100% perfecto, pero sí van a ayudar a que justamente se cumpla uno de los propósitos que son muy importantes dentro de la norma, que es justamente que el anclaje se active. ¿Ya?
y conecta activación del anclaje ya bajo una configuración ya de un requisito menor a ese 50% de la capacidad esperada de la columna, se espera que justamente se logre este efecto. ¿Ya? Ahora, yo tengo algunos reparos con este tema de los anclajes cuando son fusibles porque no tenemos un mecanismo de reparación ¿ya? Dentro del diseño mismo. ¿Ya? No tenemos como, em, si bien existen métodos para reemplazar pernos, esto no es un requisito normativo. ¿Ya? Se deja más a consideración del diseñador. Entonces, si uno diseña este tipo de anclajes ¿ya? Y viene un sismo severo, si se activan estos mecanismos de disipación, los pernos algunos quedan inutilizables y por lo tanto hay que reparar, hay una reparación posterior. Entonces, bueno, esa es otra discusión, ¿ya? Pero va por ahí el tema, ¿ya? Pero el caso es que la norma lo permite. ¿Ya? Esa es como la filosofía normativa nuestra, chilena, como ya le he comentado en otros videos. Entonces, bajo estos fines, ¿ya? Nosotros podemos utilizar un método racional, ya como el que justamente vimos anteriormente, que lo nombra acá Enrique, que es el método de Takamatsu u otro, ya con alguna formulación racional. Ya puede ser Takamatsu, puede ser la norma 2023, la de la 2369, que venía con una rigidez rotacional. Puede ser cualquier otro método, el método iterativo que les presenté utilizando la curva de Mander, etc. ¿Ya? Cualquier método que ustedes se propongan se puede utilizar, ¿ya? Y uno tiene que apuntar a un valor, ¿ya? Específicamente. Acá el Enrique habla del 25% de la capacidad flexural de la columna. ¿Ya? Y vamos a ver qué significa eso. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo dentro de lo que nos convoca a nosotros, que son los números. ¿Ya? Entonces acá yo tengo preparada una tabla, ¿ya? Donde anoté acá las cargas reducidas de acuerdo al análisis que vimos en el video de análisis de la silla, ¿ya? Y justamente acá anoté la rigidez rotacional final, después de varias iteraciones, y el giro, ¿ya? En porcentaje de radian, esto para que se entienda que es 1.05%. Y después anoté las cargas amplificadas, ¿ya? Y el criterio del 852, que aquí lo voy a anotar, 8.5.2 del 50%, ya, MPE. Ya, igual aquí yo creo que se debe entender que aquí yo puse el porcentaje de capacidad flexural de la columna esperada. Ya, acá está en la capacidad flexural de la columna sin RI, o sea, momento plástico. Y acá un porcentaje de la carga axial. Ya, entonces acá este análisis fue solamente con 50% de la capacidad flexural de la columna, sin carga axial adicional. Y ya nos dio una rigidez muy alta, similar a lo que da más o menos con carga amplificada. ¿Ya? Entonces acá yo puse una gama de muchos criterios, ¿ya? O descriterios, como quieran verlo. ¿Ya? Entonces dentro de esta gama de criterios y o descriterios, ¿ya? Como quieran verlo, acá apunta lo que estaba indicando Enrique. Entonces acá yo voy a evaluar ese 25% de la capacidad flexural de la columna esperada con un 5% de la carga axial y sin carga axial. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Después tengo el 25% de la carga, perdón, del momento flector, o sea, de la capacidad flexural de la columna, pero sin el RI, o sea, momento plástico, ¿ya? Y utilizando un 5% y un 2%, ¿ya? Ahora dirán, oye, que antojadizo usar 2%, y es porque yo ya le había metido unos números y más o menos con ese porcentaje de carga axial da algo parecido a DUC. Es solamente que para ver si funciona o no funciona en el ejemplo que vamos a ver acá. Y después tengo otros dos requisitos más, ¿ya? Con capacidad flexural esperada, 25 y 20. Y acá voy variando del 2,
sea, 25% y 2% carga axial, y 20% y 1.5% carga axial. Y vamos a ver qué es lo que sale. Si sale un elemento dúctil o no dúctil. ¿Ya? El anclaje me refiero, ¿ya? Con los pernos. Entonces, como ustedes vieron en el video donde analizamos ese método, esto es un método iterativo. ¿Ya? Y al ser un método iterativo, es bastante engorroso y largo de hacer. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió acá? Dije, bueno, como esta cuestión ya más o menos sabemos lo que el proceso iterativo que vamos a hacer, yo simplemente hice una programación con API en donde le indico ya una rigidez, perdón, un giro inicial, ya por ejemplo un 0,5% de rigidez. Y acá tengo que agrandar acá la curva. ¿Ya? Entonces con ese 0,5% de giro, perdón, 0,5% de giro en radianes, ya yo veo que mi curva empieza a obtener una rigidez secante, ¿ya? Que va a ser la rigidez rotacional de mi modelo. Y con ese rigidez rotacional lo voy ingresando, analizo, reviso los giros y nuevamente tengo que ingresar qué es lo que me da el giro con esa rigidez rotacional y así sucesivamente hasta que esta cosa itera hasta que llega a una convergencia. ¿Ya? Para no darnos la lata de hacer todo eso, justamente hice esta programación ya para justamente eh, evitar hacer todo eso y esto sea más rápido. ¿Ya? Entonces, lo primero es que vamos a rescatar el primer valor, ¿ya? O sea, un 25% de capacidad flexural de la columna y un 5% de carga axial. Y esta planilla yo ya la tengo ya lista, ya por ejemplo acá, para que me calcule el 25% de la carga axial de la capacidad flexural de la columna y un 5% de carga axial. ¿Ya? Y acá yo tengo que diseñar nada. Entonces yo acá estoy utilizando 5 pernos de 1 pulgada, ¿ya? Y eso me da un FU de 1,26. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que agrandar los pernos. Ahí voy a colocar pernos de 1,5 a 4. Está demasiado bajo el FU. Entonces voy a ocupar 3. ¿Ya? Y con esos 3 pernos, ahí me da un 94%. ¿Ya? Y otra novedad que quería mostrarle a ustedes es que, como ya saben, tuvimos de invitado acá a Guillermo Vélez, ¿ya? Y Guillermo está desarrollando una aplicación que es de justamente análisis de sillas, ¿ya? Entonces, por ahora, este análisis te lo muestro como elemento 3D. Todavía no calcula, pero está en trabajo, ¿ya? Entonces ahí estamos haciendo una alianza justamente para que todos los cálculos que yo le estoy mostrando dentro de la planilla, incluido el análisis de la rigidez rotacional, esté incluido en esta aplicación para hacerlo más cómodo, más fácil. Entonces ahí más adelante les voy a ir mostrando novedades de lo que va resultando de esa aplicación. Entonces acá, como habíamos dicho, vamos a colocar 3 pernos de 1,5 pulgadas, ¿ya? Y este es más o menos es la configuración de eh, la silla, ¿ya? Que es lo que nos interesa. Entonces ahí se ven los pernos, ¿ya? La silla, el largo expuesto, etc. ¿Ya? Entonces esto yo lo guardo como configuración, ¿ya? Y voy a mi cálculo. Y aquí me está diciendo que cumple casi todo menos la placa de la silla. Ya hay que agrandar. Entonces tengo que ver acá que tengo que agrandar esta cosa aquí. Ahí sí. Y ahí queda bien. 0,86, 1. Ya está bien. Entonces con esa configuración, 3 pernos de 1,5, voy acá a mi planilla. Ya voy al SAP
y le pido que me analice y esto automáticamente va a empezar a iterar, me va a dar la cantidad de iteraciones y yo voy a rescatar solamente la rigidez rotacional final y el giro final. Y vamos a ver si efectivamente esto es dúctil o no dúctil. Ya, ahí terminó el cálculo y me dice que tengo un giro de, tengo que multiplicarlo por 100, 0,1%, súper bajo el giro, y una rigidez final de 55.868. ¿Ya? Entonces, si veo el gráfico, ¿ya? Esta cosa no es dúctil. ¿Ya? Entonces, si yo achico este gráfico al 1%, ya me confirma eso. Ya no es nada más que eso. Entonces acá voy a la hoja de iteraciones y esto me guarda todas las iteraciones y yo rescato solamente el número final, ya, para poder incluirlo aquí en mi hoja de cálculo. Entonces esto clasifica como no dúctil, ¿ya? Y el giro viene siendo eso, ahí sí, 0,1%. Y ahí sí, ya, no dúctil. Entonces, de partida descartemos el 25% de capacidad flexural de la columna con un 5% de carga axial, es mucho. Entonces, vamos a la segunda, a la tercera opción, que es 25% de la capacidad flexural de la columna sin carga axial. Entonces voy acá y acá le coloco un cero numérico que viene siendo como 0,1 y acá bajan las tracciones, ¿ya? Y ahora me va a pedir menos pernos. Entonces estoy en 3 pernos de 1,5 pulgadas. Tengo que colocarle pernos más chicos y quizás sean 4. Y acá achico esto a 60. ¿Ya? Y esto me da 1,16. Entonces tengo que colocarle un perno más. Acepta. 0,92. ¿Ya? 0,92 y tengo una configuración de 5 pernos, ya, de 1 pulgada. Entonces vamos acá a nuestro visualizador y le colocamos 5 pernos de 1 pulgada. Y quedaría más o menos así la configuración. Entonces si esto lo vemos en planta, se ve así. ¿Ya? Y en 3D así. ¿Ya? Pronto estará calculando la aplicación. Hay que tener paciencia. En eso estamos. ¿Ya? Entonces, vamos a la planilla de nuevo y la rigidez rotacional. Ya voy a empezar exactamente igual como había empezado con el otro análisis. Ya con un 0,5% de giro. Y ahora me voy a calcular para que esto lo haga automáticamente. Ya, oye, se demoró esta cuestión. 2 iteraciones. Ya, 34.917. Ya, y un giro de 0,15, 0,16. Tan chicos los giros. Ya, veamos qué es lo que da. Ya, esto me da, a ver, lo voy a achicar un poco más. Esto está como casi topando, em, casi topando hacia el análisis no lineal. O sea, como que casi quiere activarse, pero no logra activarse. Entonces quedaría un cuasi dúctil, casi dúctil. ¿Ya? Quizás podría ser un análisis más fino si acá le colocamos pernos más chicos, pero con pernos más chicos no sé, no va a dar.
Entonces tendríamos que colocarle pernos de 1 pulgada y 4. A ver, no, o 1,25. ¿Ya? Y 65. Pero le vamos a colocar 3. Va a andar igual. No creo que tenga mucha diferencia. Por si acaso voy a tirar el análisis. Con un número bien bajo. No tan bajo. Ahí. Un 0,3%. Esto ya rescató ya el perno de 1,25. Analizo. Ya, y ahí terminó. Anda más o menos parecido a lo que ya teníamos. 0,1583. 0,1583 y 34,415. Es muy parecido ya a lo que teníamos. No, no vale la pena hacer el análisis. Ya, pero vamos a decir que esto ya es dúctil, ¿ya? Como, porque está casi llegando a la no linealidad. ¿Ya? Entonces quizás si a esto le tiramos un análisis cuando veamos el anclaje con registros, esto se active. ¿Ya? Porque lo vamos a tirar no solamente para sismo diseño, sino que para sismo máximo. Entonces esto lo vamos a colocar dúctil. ¿Ya? Y después tenemos el 25% de capacidad flexural no esperada. Entonces acá tengo que hacer lo mismo, pero el RI del perfil no va a ser 1,3 sino que 1. Y 5%. Esto me va a dar pernos más o menos de 1 pulgada 5. Y 60. 1,05. Usteli. ¿Ya? Vamos a la rigidez. Vamos al análisis. Y vamos a ver qué pasa. Ya, este terminó el tiro que lo había dejado la iteración anterior. Ya, fue más rápido. 34,970 y 0,156. ¿Ya? Pasa como un símil de lo que fue em, el análisis anterior. ¿Ya? Porque acuérdense que también teníamos 5 pernos de 1 pulgada. Entonces se espera más o menos lo mismo. Entonces podríamos decir también que ese anclaje, ¿ya? 0,1560 convergió a lo mismo. Y 34,970. Ya, este también va a ser dúctil. Ya. Y por transitividad, 25 y 2% debería ser dúctil. Transitividad. Ya, chequemos rápidamente. Ya, si esto tiene un 2%, ya me bajó la tracción. Ya puedo hacer uso de menos pernos. 4 pernos de 1 pulgada. 1,05. Este va a ser dúctil sí o sí. Entonces, porque si vemos nuestra aplicación, va a ser de esa forma. Tengo 4 pernos.
de 1 pulgada. Y está todo ok acá. Sí, está todo ok. Vamos a la rigidez. Ya vamos a empezar con 0.03. 0.3%. Y vamos a analizar. Ya. Claramente esto ya es dúctil. O sea, voy a colocar acá el gráfico. Y efectivamente esto sí es un anclaje dúctil. Ya, mucho más dúctil que los demás. Ya, tiene una rigidez menor. 12.501. Y tiene un mayor giro también. 0.039. 0.39. Aproximado. Sí, 0.30. Ya. Este también es dúctil. Ya. Y ahora vamos con el 25% ya de capacidad esperada de la columna y 2% carga axial. ¿Ya? Entonces vamos acá. 25 de la capacidad esperada, tengo que utilizar el 1.3 y 2%. Entonces esto me sube un poquito la tracción, pero yo ya estoy viendo que como ya subió a 61, voy a necesitar 5 pernos de 1 pulgada más o menos. Y a 1.05, justito, pero capaz que demos. Vamos a ver. Si es la misma configuración que el anterior, debería estar a punto de ser dúctil. Entonces mantenemos el 0.3%. Ya esto me rescató ya los 5 pernos de 1 pulgada. Y ahora voy a analizar. ¿Ya? Solamente para recordar que esto le indica acá en la base, asigna la rigidez rotacional que va como un resorte y después saca el promedio de las 8 columnas o de las 8 bases y empieza a ingresarlo al programa nuevamente. Y así va iterando una vez cada uno. Ya. Y da más o menos casi lo mismo que las veces anteriores, lo mismo. 0.1560. Se repite la historia. 0.1560 y 34.970. Lo mismo que la. Ya, también vamos a decir que es dúctil porque, como habíamos dicho, está a punto de pasar la no linealidad. Así que esto pasismo máximo se activa sí o sí. Pasismo de diseño está a punto. ¿Ya? Quizás si le aumentamos un poquito la demanda se active. ¿Ya? Entonces estamos haciendo todos esos supuestos. Entonces vamos a decir que sí, para este caso. Dúctil. Ya, y el último caso viene siendo el 20% y el 1,5% de carga axial. Ya que este es el caso que me gusta a mí, ya en lo personal. Lo voy a dejar aquí en azul. Por eso lo dejé para el último, porque este es el que me gusta usar a mí en lo personal. Ya, en gusto no hay nada escrito y yo sé que esta cuestión va a ser dúctil. Así que vamos a comprobarlo. Entonces, em, esto va a ser 20% y 1,5%. Y podrán decir, bueno, ¿y por qué el Nacho se le ocurrió esta cuestión así? Porque yo ya le he tirado otros números, los que le he estado mostrando acá, y todos estos que salen así como dúctil, ¿ya? Por ejemplo, estos casos, en otras ocasiones, en otros tipos de estructuras, nos dan dúctiles. ¿Ya? Entonces, este es el que como que siempre da dúctil. Pero eso también queda a criterio de cada uno. O sea, ahí cada uno tiene que hacer su análisis. Yo solamente estoy compartiendo lo que
En lo personal me ha dado como número, ¿ya? Entonces acá yo sé que esto puedo bajarlo a 4 pernos de 1 pulgada. Y ahí está, 1,04. ¿Ya? Entonces yo ya sé que esto va a ser duplo. Entonces, y va a llegar a... Aquí voy a iterar a 0,5%. Acá voy a aumentar la curva 1%. ¿Ya? Y analizo. Ya. Bueno, esto depende de cómo esté construido el gráfico. Yo, como lo tengo al 1,5%, me da que es claramente dúctil. Pero si yo achico este gráfico al 1%, debería afinar un poco más la rigidez rotacional. A ver si es cierto. 0,054. 8.198. Ya, veamos. Y... dúctil. Ya, era parecido a este. A ver, me quedó la duda. 25 y 2. A ver, eso lo vamos a repetir. 25 no esperada. 1, 25 y 2. Y eso me da 4 pernos de 1 pulgada. 1,05. Debería darme lo mismo. Entonces acá voy a colocarle 0,001. 0,1%. Vamos a analizar. 0,03965. ¿Ven? 0,03965 y 12.168. Apareció. Ya, y si yo cambio este criterio al 20 de la esperada y 2%, me debería dar lo mismo. Pero acá es 1,5. Con 2 ya me paso.
Por eso le había puesto 1.5. Se acepta, sí, está bien. Es exactamente lo mismo. Entonces, acá yo genero una rigidez inicial y analizo. Debería darme lo mismo. Por alguna razón, motivo y o circunstancia estaba dando otra cosa. Ya, ahí sí. 003965. Ahí sí que te creo. Algo había pasado con la iteración anterior que... Y sí, y 12.160. 12.160. Ya, ahí sí. Ya, resumen. Entonces, esto era la configuración n, n más n, o sea, en cantidad de pernos. Esto eran 3, esto eran 5, esto eran 4, 4, perdón, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, y esto eran 5, 5. ¿Ya? Debería haber anotado al principio esa cuestión. Bueno, pero si me equivoco, retrocede en el video. Y acá está el diámetro en pulgadas. Ahí ya es tarde, ya también estoy cansado. Eran de 1,5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, este 1.375 y 1,5. Y esto lo vamos a generar en fracción. Ahí, para que se entienda. Ya, ahí sí que sí. Y ahí queda la configuración final. ¿Ya? Entonces, resumen. ¿Ya? Lo que había dicho el Enrique, claro, lo habíamos conversado esta en la oficina y ya teníamos más o menos, como se dice, papeado cómo podía dar dúctil. Así que el 25% de la carga, de la capacidad flexural de la columna, funciona. ¿Ya? En algunos casos puede que no dé dúctil. ¿Ya? Como en este caso, como que estaba como al límite. ¿Ya? Depende de la demanda también. ¿Ya? Ojo que estos resultados son para el análisis que estamos haciendo con esta estructura, ¿ya? Y para extrapolar estos análisis hay que hacerlo con otro tipo de estructuras, ¿ya? Que tengan configuraciones similares, o sea, que tengan marcos de momento. A eso me refiero. Marcos de momento con anclajes semi rígidos, ¿ya? No 100% rígidos. Entonces, bajo esas configuraciones tenemos varias opciones. Tenemos 25% de la capacidad flexural esperada, con cero carga axial, 25% del momento plástico, 5% carga axial, 25% momento plástico, 2% carga axial, 25% de capacidad flexural esperada, 2% carga axial y 20% de capacidad flexural esperada y 1.5% carga axial. Si uno se quiere asegurar en lo que respecta a modo personal, ¿ya? Intransferible, o sea que no es transferible. Pero si alguien quiere transferirlo, bien, ¿ya? Pero haga sus cálculos. Yo lo que he visto es que
con esta configuración, por lo general siempre ya el anclaje se activa, ya no hay problema. Ya con las otras configuraciones puede que en algunos casos dé dúctil y en otros no dúctil. Por ejemplo, en este mismo caso, ya de esta misma estructura, eh, si yo le bajo la demanda, o sea, si bajo por ejemplo, los pesos de los equipos y tengo menos corte, ¿ya? Puede que estas configuraciones que dicen dúctiles no sean dúctiles, ¿ya? Puede pasar, ¿ya? Entonces depende de la demanda, depende de la carga de la estructura, depende de muchas cosas. Pero sí o sí, ya para cargas reducidas hay activación, ya una clara activación. Y, perdón, acá era 7 octavos. 3 más 3 7 octavos. Y para los otros casos, donde sí se ve activación, es 20,15. Y en estos depende de la demanda, ¿ya? Entonces ahí, si alguien quiere meterle más números y llenar estas configuraciones, bienvenido sea. ¿Ya? Pero esto es lo que en lo personal me ha estado dando a mí, ¿ya? Así que eso quería compartirles esta vez. Espero que les sea de ayuda, ¿ya? Comenzamos a ver la luz, ¿ya? Con respecto a la norma 2369, ¿ya? Porque este criterio ya lo sigo indicando, ¿ya? Aunque me lleguen palos, ¿ya? De todos lados. Sigo diciendo que como que se tiraron al chancho aquí con el 50% de la capacidad flexural de la columna, si bien efectivamente se alcanza una rigidez, ya que hace que el empotramiento sea efectivamente un empotramiento lo más cercano a un empotramiento perfecto, con un giro muy chico. Ya yo hice unos análisis y si uno empotra la estructura versus lo que no da empotrado, perdón, uno con el caso empotrado versus el caso con la rigidez rotacional que da con este número, ya con este criterio, el porcentaje de variación, de deformación, de desplazamiento de la estructura es nada, o sea, no llega ni al 1%. ¿Ya? Y aprovechando, ya como ya tenemos escalado este modelo, voy a sacar la deformación en I. ¿Ya? Y esto me da 17,96, 18 centímetros. ¿Ya? 18 centímetros. Y acá me parece que tenía guardado los resultados. ¿Ya? Y esto daba 17 centímetros. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, por ejemplo, ya acá voy a sacar una copia de esto. Ya, este es el caso para terminar. Ya con esto ya no los lateo más. Voy a sacar un texto. Esto vendría siendo caso empotrado. Marco resistente a momento. Y el siguiente caso es el caso con la rigidez rotacional. Ya deberían lo sacar en centímetros para que sea equivalente con el otro gráfico. Sí. 17,96, 18. Ahí sí. Y 18. Ya este es el caso. Vendría siendo de acuerdo al caso 7. Caso 7 vendría siendo 20% MPE más 1,5% carga axial. ¿Ya?
Entonces, ¿qué podemos decir de esto? En términos porcentuales, a la calculadora rápidamente. Calculadora. Entonces tenemos 17 o 18 menos 17, 174 dividido 17, 174. Y eso por 100, un 4,8% de diferencia. ¿Ya? O sea, está dentro de lo, a ver, dentro de lo que uno podría considerar por un método prescriptivo, está súper bien. O sea, es poco. ¿Ya? Entonces, con eso nos quedamos tranquilos. ¿Ya? ¿Qué les puedo decir de esto también? Otro truqueli, otro truco. Yo le había mostrado diferentes casos de cómo calcular la rigidez rotacional, si se recuerda. Y Takamatsu, en este caso, ya fíjense acá, esta fue la última iteración, el caso 7 de nuestro análisis. Y Takamatsu, si bien es una rigidez rotacional inicial, para empezar a hacer un método iterativo, ¿ya? Fíjense cómo anda con respecto al modelo Mander. Súper cercano. Entonces, bajo esa consideración, del caso del 20%, más 1,5% carga axial, el modelo japonés, ya que les mostré la ecuación ya, de cómo se componía, si uno no quiere iterar y quiere hacer un análisis prescriptivo así directo, con una rigidez rotacional, siempre y cuando el anclaje se active, es una muy buena aproximación, ¿ya? Dentro del análisis de este caso particular. ¿Ya? ¿Ya? Siempre hablamos del caso particular. Acá yo puse criterio oficina, pero ese está en evaluación, así que no lo vean. Ahí sí. Entonces yo les diría que si se le activa el anclaje, ya que es para este caso, ¿ya? O carga reducida, ¿ya? El modelo japonés, ya de rigidez rotacional inicial, es muy bueno con respecto a la rigidez rotacional final, ¿ya? Y eso, ya, entonces analizamos, así como resumen, analizamos el criterio de carga reducida, ¿ya? El límite mínimo, analizamos el criterio del 852 y cargas amplificadas con R3, que es el límite máximo, y dentro de esos dos límites tenemos esta gama, ¿ya? De criterios que podemos utilizar, y ahí dependiendo del caso, ¿ya? Les puede servir uno u otro, ¿ya? Eso, ya, para que no sea el video tan largo. Espero que les haya gustado. Próximo video, ya ahora vamos a analizar sí o sí los anclajes, que son estas sillas, ya para los que no son de Chile, ya, los anclajes o bases de columna con pernos puestos o sillas, como lo conocemos todos los chilenos. Esto lo vamos a analizar como un análisis no lineal. Ya vamos a ver una técnica o algunas técnicas que son interesantes de analizar para poder analizarlo con SAP de manera práctica, y vamos a meterle algunos registros para ver si efectivamente estas configuraciones se activan o no se activan, ¿ya? Y eso sería por ahora. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.